Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Una alegría volver a encontrarnos por este medio en nuestra formación mensual. Para mí siempre es una alegría poder llegar a sus hogares, poder llegar a sus grupos también de reunión, o poder llegar a usted que de manera personal pues recibe esta formación. Durante este tiempo que a través de este medio hemos venido transmitiendo la formación, pues el objetivo es querer animar, acompañar y pues formar también en esta tarea tan bella como es la catequesis. Hemos venido estudiando un poquito el directorio, hemos venido reflexionando sobre algunos aspectos que el directorio nos viene presentando. Sabemos que al final de cuentas pues el directorio es como el documento base para el desarrollo de los distintos materiales de catequesis, ¿verdad? Es un punto de referencia fundamental para el desarrollo de las catequesis o de los materiales como tales. Pues hemos venido profundizando un poquito en estos temas. Hoy quisiera retomar un poquito el tema de las dimensiones de la formación y en estas dimensiones pues ahondar un poquito lo que ya en su momento habíamos visto. El directorio para la catequesis va a presentar, ¿verdad?, estas dimensiones. En primer lugar, el ser y el saber ser, ¿verdad? La catequesis, el directorio nos invitaba a profundizar en nuestra identidad como catequistas. Reflexionábamos sobre la necesidad de la madurez humana que debe de poseer el catequista, sobre su madurez cristiana, ¿verdad?, que el catequista que también debe crecer en su dimensión cristiana, y pues también hablábamos sobre la necesidad de crecer en su conciencia misionera. Decíamos en esta ocasión, como dice el directorio, el catequista debe ser el custodio de la fe. El catequista es aquel que no solo transmite la fe, sino que la vive, y esta es la manera como demuestra su ser catequista. El directorio también va a hablar de la otra dimensión, el ser, el saber. El saber implica, por lo tanto, la preparación que el catequista debe de tener. Y el directorio insiste, ¿verdad?, en la necesidad de una formación bíblica, teológica, ¿verdad?, que esté a la base de lo que se vaya a transmitir. Y luego, pues también pide que exista pues un estudio antropológico, que también ahí entre el conocimiento del contexto social, en fin, el saber. El catequista debe, por lo tanto, ampliar su conocimiento básico, pero también un conocimiento que le ayude también a saber transmitir el mensaje evangélico a través de la catequesis de una manera pues que incida también en las realidades temporales. No nos podemos, ¿verdad?, únicamente pensar que vamos a hablar de las cosas de Dios en la iglesia y luego afuera pues como si no entendiéramos las cosas, ¿no? El catequista debe ser aquel entonces que debe de formarse en los distintos campos. El directorio también nos va a recordar, ¿verdad?, que debe de formarse el catequista dentro de sus dimensiones, debe saber hacer. Y entonces aquí entra la parte metodológica y pedagógica del catequista. El directorio invita, ¿verdad?, que el catequista debe ser aquella persona con una capacidad educadora, una capacidad comunicadora, que sepa transmitir, ¿verdad?, con claridad y con convicción el mensaje que la iglesia, ¿verdad?, el mensaje del evangelio, que a través de la catequesis pues se desarrolla. Pues el directorio nos va presentando estas dimensiones. Quisiera pues hoy detenerme un momento en estas dimensiones para ahondar un poquito en esas dimensiones que como catequistas debemos de asumir. Para esto quiero hacer referencia a un documento, ¿verdad?, un libro que han desarrollado pues las misioneras catequistas de los pobres.
y ellas también desarrollan algunas dimensiones de las catequesis, que tomando como base lo que ya el directorio presenta, pues como que lo mastican un poquito más. Y entonces esto es lo que yo quisiera pues compartir el día en este encuentro de formación. Partimos entonces de por qué retomar las dimensiones de la catequesis. En primer lugar, porque lo que queremos es que el catequista tenga un conocimiento más profundo de su identidad, de la función que le corresponde realizar, ¿verdad? Y al mismo tiempo de cómo llevarlo a cabo. Y entonces partimos de la dimensión antropológica. Y el directorio pues, nos hablaba de esta necesidad, ¿verdad? de un estudio antropológico. La dimensión antropológica es esencial dentro de la catequesis porque muestra la conexión del misterio de Dios con el fin último del hombre. El hombre siempre, ¿verdad?, en su sentido más profundo, debe buscar su adhesión a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el hombre perfecto por excelencia, Jesucristo. Por lo tanto, en la catequesis debe demostrar que la revelación nos da en Jesús, debe encontrar su respuesta, ¿verdad?, a las inquietudes más profundas también del hombre. En Cristo nosotros debemos encontrar las respuestas más profundas ante las interrogantes más profundas que tenemos. Por eso, esto exige que nosotros proyectemos el Evangelio de una manera clara, de tal manera que también muchas cuestionantes de la humanidad queden claras a la luz de la persona de Cristo. Por lo tanto, es importante el valor que tenemos que dar a la dimensión antropológica, porque esto nos ayudará a superar ciertos tipos de catequesis, ¿verdad?, que no aterrizan, que no se concretan en la historia de la persona. Se corre el riesgo de que este centro quede al margen de Jesucristo y de la fe, dando como resultado pues una dualidad en la vida de la persona, ¿verdad? No puede haber divorcio entre fe y vida, decimos, ¿verdad? Entonces, Cristo debe ser siempre como esa respuesta que el hombre busca, y la catequesis debe de preocuparse, por lo tanto, de que el mensaje pueda llegar claro, de tal manera que a través de una enseñanza seria, pues podamos iluminar la vida de todos los hombres, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo va a ser el centro de nuestra enseñanza, y por lo tanto en la persona de Cristo debemos encontrarle sentido también a nuestra vida, a nuestra historia. También está la dimensión bíblica. La dimensión bíblica es fundamental porque la catequesis se nutre de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, es la que debe iluminar la vida de la iglesia, la vida de la humanidad, y por lo tanto esta es la fuente de donde brota la palabra de Dios, donde brota la tarea evangelizadora y por lo tanto la función y la misión de la catequesis. Toda catequesis en su dimensión bíblica busca que el interlocutor tenga un contacto constante, ¿verdad?, permanente con la palabra. Esa palabra es Jesucristo, esa palabra es Dios que se ha hecho carne en la persona de Jesucristo. Por eso es que a la luz constante del encuentro con la palabra, la persona está llamada a hacer todo un proceso de crecimiento en la fe. De ahí entonces que es fundamental el contacto con la palabra de Dios. No podemos
No podemos pensar una catequesis que no se fundamente en la palabra de Dios. No podemos pensar en una catequesis que no tenga como fuente la Sagrada Escritura, ¿verdad? De lo contrario, no tendría sentido, porque el peso de lo que nosotros vamos a transmitir en la catequesis es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, es Dios quien nos habla. De ahí entonces verá que la palabra de Dios se hace presente, se comparte y se celebra en la comunidad, y a través de la palabra Dios se hace cercano a nosotros para provocarnos, para que también nosotros podamos corresponder, para que también nosotros podamos responder a lo que Dios pues nos está pidiendo. La catequesis, por lo tanto, debe alimentarse constantemente de la palabra de Dios, así como también pues debe ser fundamental en la oración comunitaria. De ahí entonces que todo catequista debe ser un asiduo lector, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Un catequista debe pues tener como fuente también de lo que va a transmitir, y al momento de preparar su catequesis, pues el contacto con la Sagrada Escritura. No podemos imaginar a un catequista que no lea la Sagrada Escritura. No podemos imaginar a un catequista que no consulte la Sagrada Escritura, que no enriquezca su catequesis, ¿verdad?, con la palabra de Dios. A veces se corre el riesgo de que dentro de la catequesis, para hacerla un poquito como más dinámica, dicen muchos, pues a veces en lugar de la palabra de Dios colocan algún cuento, alguna historia, alguna narrativa. Eso podría ser como una ayuda, ¿verdad?, al desarrollo de una catequesis, más como base debe estar siempre la palabra de Dios, debe estar siempre la Sagrada Escritura, porque es lo que nosotros vamos a transmitir. La catequesis es eso, el transmitir la palabra de Dios de tal manera que sea la base para educar y formar en la fe. Otra dimensión va a ser la dimensión cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Es Cristo quien nos mueve y nos impulsa en todo lo que nosotros realizamos. Él es el que le da sentido a nuestra función. En Jesús, su persona y su ministerio, se sitúa todo el hilo conductor de la revelación, ¿verdad? Y en este sentido, por lo tanto, Cristo es el centro de toda la proclamación de la catequesis. Cristo es el centro de lo que nosotros transmitimos. De ahí entonces que es fundamental, ¿verdad?, saber presentar el mensaje. Es en él que el mensaje adquiere sentido. Por esto mismo, el catequista debe, en la medida de lo posible, ir creciendo también en su conocimiento de Cristo. Yo no voy a predicar o hablar de una persona de quien yo no conozco. El catequista debe vivir constantemente su encuentro con Cristo para poder conocerlo y de esta manera saber de quién se está hablando. El catequista, no solo la catequesis debe ser cristocéntrica, el catequista debe ser cristocéntrico. Cristo debe estar al centro de la vida del catequista. De esta manera, pues, cuando nosotros evangelizamos, pues no decimos cosas que vayan fuera del evangelio. Yo a veces lo digo en son de broma y a veces en serio, ¿verdad? Cuando el catequista es serio, se ha preparado, fundamenta su conocimiento en la doctrina de la iglesia, fundamenta su conocimiento, su tarea en la persona de Cristo, pues es un catequista. A veces les digo, cuando todo se hace a la ligera, cuando miramos qué hacemos, de dónde transmitimos lo que sin preparar nada, pues en lugar de catequista es un casaquista, les digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que transmite no tiene peso. Y ojalá
Y ojalá pues que nosotros no seamos así, ¿verdad? Que nos preparemos, que nos formemos de tal manera que lo que nosotros transmitamos pues tenga su peso, ¿verdad? Tenga a Cristo como principio de todo lo que nosotros realizamos. De ahí entonces que el catequista, cuando centra su ministerio, su función en Cristo, es alguien que vive de una manera apasionada este servicio de ser catequistas. Y yo espero que ustedes sean apasionados también al momento de transmitir su catequesis, ¿verdad? Porque saben a quién están transmitiendo, a quién están comunicando. Saben que a quien ustedes están dando y están colocando en el corazón de las personas es a Cristo mismo. Otra dimensión fundamental, ya lo hemos hablado también, es la dimensión eclesial, pero es bueno retomar nuevamente esta parte. La comunidad es fundamental en la tarea de la catequesis. No se puede pensar la catequesis fuera de una comunidad, no tiene sentido. La catequesis debe ser al interno de la comunidad, porque la catequesis debe formar para la comunidad. Es más, el directorio nos va a decir que el primer lugar donde alguien es educado en la fe es en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no solamente es un grupo de personas que acoge, sino es un grupo de personas que educa y acompaña. Este es el sentido entonces de la vida eclesial. Lo decía en algunas ocasiones, no podemos pensar, por ejemplo, en catequistas que no les guste estar en la comunidad, catequistas independientes, catequistas que quieran formar aislados de la vida comunitaria. No tiene sentido. Un catequista que no se incorpora al trabajo de la comunidad, un catequista que quiere desarrollar su función sin entrar en relación con los demás, pues carece de algo fundamental, la experiencia comunitaria. La comunidad eclesial es el espacio para integrar la fe y la vida. Es el lugar donde se vive y se profundiza en la palabra de Dios, donde se vive de la Eucaristía y por lo tanto es el lugar donde también se practica la caridad. Muchos se alejan de la comunidad eclesial, ¿verdad? Eso es común en todos los lugares porque dicen, no, allí no puedo estar. Ahí hay gente con la que no me llevo o hay situaciones que a mí no me permiten trabajar. Mucha gente vive aislada, vive alejada de la vida comunitaria. Como catequistas no podemos vivir fuera de la comunidad, ¿verdad? Usted como catequista pertenece a una comunidad parroquial que le da su identidad también. De ahí entonces que usted no trabaja a título personal, usted trabaja para su comunidad parroquial, trabaja para su parroquia. Y qué bonito es sentirse parte de, qué bonito es sentirse parte de una comunidad en la que usted, ¿verdad? O en la que yo colaboro para que ésta crezca, madure y dé frutos. No sé cuál será la experiencia de ustedes, ¿verdad? Pero muchos de ustedes que llevan tanto tiempo dando catequesis, ha de ser muy bonito, por ejemplo, ver que aquellos niños o jóvenes o adultos que ustedes han acompañado en el camino de la fe, hoy son personas que pues ya están aportando a la iglesia o son personas de bien en la sociedad. Qué bonito sería, ¿verdad? O qué bonito es poder decir a este joven, a esta persona, yo la acompañé en la fe. Pues bueno, este es el sentido también comunitario, porque como iglesia estamos nosotros a incidir también en las realidades temporales. Para eso también se forma. La iglesia por eso está acá en un espacio concreto. Forma parte de esta sociedad. No para sentirse distinta, sino para sentirse parte y desde esta realidad poder ir transformando aquellas realidades que necesitan de Dios. Este es nuestro campo, esta es nuestra tarea. Por eso es que tenemos que pensar siempre como iglesia. Esto es importante. Nuestra dimensión eclesial nos lleva a pensar siempre como iglesia, saber que yo trabajo para la iglesia y que la iglesia cumpla con la función propiamente que Dios le ha encomendado aquí en el mundo, aquí en lo temporal. Como iglesia estamos llamados a ser presentes el reino de Dios. Si la catequesis
quiere demostrar su dinamismo misionero, tiene que vivir con la fuerza de la comunidad eclesial. Otra de las dimensiones es la dimensión litúrgica. Qué importante es esta parte, queridos hermanos, hermanas. La dimensión litúrgica es fundamental en la tarea de la catequesis. La catequesis debe ayudar a que nuestros ritos partan también de la realidad en que vivimos, la iluminen, la transformen de acuerdo al plan de Dios. Por lo tanto, en la medida en que la catequesis se actualiza, no puede separarse de la liturgia. La catequesis debe estar unida, ¿verdad?, a la parte celebrativa. Hemos insistido, ¿verdad?, en la necesidad de llevar a la práctica, ¿verdad?, la acción mistagógica de la catequesis. Es decir, que a través de la catequesis poder introducirnos a los misterios que celebramos en los distintos sacramentos. ¿Verdad? Ahora no podemos, ¿verdad?, no podemos dejar a un lado la formación sin la celebración. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Qué bonito es cuando en la catequesis vamos entendiendo nosotros el sentido de los signos, el sentido de los ritos. Vamos entendiendo nosotros todo lo que está pasando. La parte litúrgica, por lo tanto, debe ser algo fundamental en el proceso de crecimiento en la fe, en el proceso también de insertarnos en una comunidad. Y como catequistas estamos llamados, pues, a saber transmitir a quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad sobre esta necesidad de la vida litúrgica, porque esta no se puede separar de la catequesis. Esta acción litúrgica debe de llevarnos o debe de llevar a quienes se forman a vivir una experiencia también de encuentro con Dios. Recordemos que la dimensión litúrgica debe de llevar a la persona a vivir y a encontrarle sentido al acto celebrativo que como iglesia nosotros realizamos. Y desde la misma celebración litúrgica ayudar también, ¿verdad?, a la transformación de la persona. Por eso es importante, cuando hablamos dentro de la catequesis, las acciones o la acción pedagógica, ¿verdad?, la forma así como Dios nos ha educado, como Cristo nos educa, cómo nos educa la iglesia hoy también, a través de la catequesis, a través de la liturgia. Por eso es que es importante, ¿verdad?, el saber entablar esa relación entre catequesis y liturgia, para que a través de una formación, a través de un insertarnos poco a poco, por eso es que hablaba de la importancia, de verdad, de la acción mistagógica en la catequesis, podamos descubrir el verdadero valor de lo que como iglesia nosotros celebramos. Pues nos vamos a detener por un momento, ¿verdad? Vamos a escuchar allí algún mensaje y luego volvemos para la siguiente parte entonces de las dimensiones de la catequesis. Ser catequista es lo principal y no es trabajar como catequista. Hace una pequeña diferencia que podría ser un poco obvia, pero yo creo que al centro, Padre Jean Paul, está la vocación del catequista. Pues sí, estas palabras del Papa subrayan este aspecto, ¿no?, vocacional. Hay una llamada a ser catequista, no lo puede hacer cualquiera. O sea, hace parte de una relación muy personal que tengo con Jesucristo. Y entonces en esa relación personal, pues a un cierto momento yo me puedo sentir llamado o llamada a hacer ese servicio de iglesia que es el catequista. Y no es simplemente para hacer algunas horas de trabajo. Es algo que te toca todas las esferas y las dimensiones de tu interioridad. Es así. Este aspecto
que no solamente es un aspecto personal, vocacional, interno, sino también es un aspecto comunitario. Andrea, lo veíamos en el video, algunos aspectos importantes de un catequista rodeado siempre de Sí, niños, de sí. jóvenes, de adultos. Bueno, yo diría que los jóvenes siempre crecen en una comunidad, que sea la familia, o que sea la escuela, o que sea la iglesia, ¿no? Y bueno, si van a la iglesia, esa comunidad es un poco diferente, digamos, pero es una comunidad real y por eso yo diría es un camino sinodal también, el camino del Sí, en catequismo, este ¿no? proceso que hemos empezado así con el Papa Francisco. Porque es un proceso donde cada uno puede participar. Y no es solo una escuela como para ir y aprender clases, ¿no? O aprender oraciones o algo así. Es sobre todo crecer junto a los demás. Y por eso yo diría que el catequismo es mucho más importante de lo que normalmente se cree. Porque para unas familias, sobre todo, bueno, yo lo digo aquí en Italia, viviendo aquí, es como si fuera algo obligatorio, digamos. Yo ahora envío mis Incluso hijos... en algunas partes se ha vuelto algo pesado, ¿no? Pesado. Bueno, sí, luego te lo quitas, un par de años y ya está hecho, ¿no? No, el catequismo es mucho más de eso. Es una oportunidad que cada uno tiene para conocer a Dios personalmente, y porque no todo el mundo tiene la oportunidad, por ejemplo, de ir al MEG o de ir, no sé, a los focolares o tener grupos y comunidades. No, bueno, hay gente que solo va a cruzar a Dios, si se puede decir así, en su parroquia, y lo hace por el catequismo. Por eso el catequismo es fundamental. Así es. Padre Jean-Paul, este papel, esta labor del catequista, es una cosa que ahora es un ministerio laical que el Papa Francisco lo ha instituido en el mes de mayo con una carta apostólica. ¿Qué es lo que ha cambiado de ser catecista antes y ahora? Bueno, pues con esta carta y con esta decisión se ha vuelto a recuperar algo que era muy importante en la gran tradición de la Iglesia en los primeros siglos. Tenemos que saber que la palabra misma catequesis quiere decir hacer resonar dentro, ¿no? Hacer eco. Cateco es que dentro se provoque el eco de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿no? Del anuncio, de la buena noticia. Entonces, eso es un ministerio muy, muy, muy particular, y por eso hemos dicho, es una vocación, y es algo en que toda la comunidad cristiana se fía de ti para que tú ayudes a la palabra de Dios, puedes ser colaborador de la palabra de Dios que quiere resonar en los corazones, y no quiere decir resonar así como un ruido vacío, sino resonar, el katecho en griego, en la raíz griega, es que va a encontrarse con todos los ámbitos de tu vida. O sea, esa palabra que tú recibes como la buena noticia, que Jesús te ama, que Jesús ha muerto y resucitado, pero lo vas a confrontar ahora con todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué quiere decir esto para, pues yo qué sé, la vida de tu afectividad, la vida profesional, la vida de tus sueños, de todos estos ámbitos? Y en los primeros siglos, la catequesis era uno de los ámbitos más creativos de la Iglesia. Yo creo que esta decisión tiene algo que ver también con esto, ¿no? Que volvamos a hacer de este ámbito de la Iglesia un lugar de creatividad. Vas a pensar, es suficiente pensar que lo que hoy llamamos el credo, lo que recitamos en cada domingo en la misa, nace en ámbito de catequesis, es decir, que es lo que se tenía que poco a poco ir formando para luego en el momento del bautismo, en estas catequesis de preparación al bautismo, pues se iba a decir delante de la comunidad, o incluso se iba a decir en las 3 inmersiones en el agua, pues el credo dividido en 3 partes, ¿no? Pero eso nace entre catequistas, se podría decir, ¿no? Que a veces eran los obispos mismos, pero hace parte también del ministerio del obispo. Es él el responsable de la catequesis. Luego de haber reflexionado un poquito sobre la dimensión litúrgica, pasamos un poquito a reflexionar sobre la dimensión doctrinal. Eso me hacía pensar un poquito, como decíamos antes, cuando íbamos a recibir nuestra formación.
voy a la doctrina, decíamos, ¿verdad? Y la mayoría pues íbamos a la catequesis, pero le llamábamos doctrina. Ciertamente pues era, en aquellos tiempos era la transmisión, ¿verdad? Y era interesante porque la transmisión de conocimientos profundamente teológicos, que ciertamente se nos transmitían a nuestra edad y todo, pero eran conocimientos profundamente teológicos. Cuando uno va a los catecismos de aquel tiempo, uno se da cuenta de que ante las respuestas, ante las preguntas, las respuestas que eran breves, llevaban un gran contenido teológico. Esto es algo que no debemos olvidar también. ¿Por qué? Porque la iglesia en la transmisión de la fe debe ser fiel a la revelación. No se trata de inventarse nuevas doctrinas, nuevos conocimientos. No, la iglesia debe ser fiel a la revelación. Y esta revelación es la que transmite la iglesia, porque su finalidad es que cada fiel, ¿verdad?, vaya creciendo, ¿verdad?, en una comunidad, en comunidades donde su fe sea una fe madura, y por lo tanto la catequesis debe ser fiel, ¿verdad?, debe transmitir con fidelidad el tesoro íntegro del mensaje cristiano. De ahí entonces la fidelidad a Dios, la fidelidad a la palabra, que es fundamental, ¿verdad?, porque son las bases que van a sostener la fe de los creyentes. De ahí entonces que es importante, ¿verdad?, es importante tener a la base de lo que transmitimos, pues la doctrina que la iglesia nos transmite. Las fórmulas doctrinales en la iglesia no tienen otro fin que anunciar el único misterio de Cristo, viviente a través de la acción del Espíritu Santo, que lleva a cabo la obra del Padre. Es decir, toda la acción salvífica, que es lo que la iglesia debe de transmitir. Por lo tanto, en esa acción salvífica de Dios, el objetivo es que el hombre pueda adherirse a Dios, pueda experimentar en su vida a Dios, pueda ser partícipe de este deseo de Dios de querer salvar. Ciertamente, el transmitir la doctrina debe de adecuarse a los distintos niveles, niños, jóvenes, adultos, y el mensaje, según las edades, debe de ser transmitido con el lenguaje propio, ¿verdad?, con los medios propios, entendibles para el interlocutor. De ahí entonces que la tarea de la catequesis es saber proporcionar un conocimiento siempre fiel a la revelación, pero siendo fiel, ¿verdad?, sobre todo al mensaje cristiano, a lo que debemos de enseñar. Ahí está el gran reto, ¿verdad? No se trata de presentar, ¿verdad?, cualquier mensaje, no, debemos ser siempre fieles a la doctrina de la iglesia. De ahí entonces que la iglesia a lo largo del tiempo se ha ido esforzando por hacer que el mensaje, pues que las reflexiones teológicas, el lenguaje, vayan de acuerdo a las edades sin equivocarse, sin quitarle el peso de lo que significa. La catequesis propone el mensaje cristiano de una manera adecuada a las diversas situaciones culturales, a las distintas edades, en fin. De ahí entonces que entramos a otra dimensión de la catequesis, ¿verdad?, cuando hablamos de la necesidad de desarrollar los contenidos de acuerdo a las edades. La otra dimensión es la dimensión mariana. La catequesis también debe de contar con ese aspecto. María siempre será el ejemplo de discípula. La catequesis, por lo tanto, tiene esta dimensión mariana en su ser y no solo en lo que dice, porque la catequesis también debe de promover el conocimiento, ¿verdad?, de la Virgen María. Sin una sólida mariología, pueda que la catequesis, ¿verdad?, se pueda caer solamente en una visión puramente
puramente infantil. Sin una sólida mariología se puede caer en una visión infantil de ella. Por eso es importante que la figura de María sea una figura que acompañe un conocimiento también serio, ¿verdad?, de ella y de su misión. No solo colocarla así como un dibujito bonito, ¿verdad? No solo colocarlo, como decía alguien, una catequesis demasiado caricaturesca. No, la catequesis tiene que ser seria también, que debe ser atractiva, que debe de llegar a todos, pero de que debe de ser seria. No solamente como pequeños destellos, no. La mariología, de ahí entonces que introducir a María dentro de la catequesis se debe de hacer de una manera seria. María, la catequesis en la formación de discípulos misioneros del Señor, atiende el ejemplo de María. De entonces que María siempre será la referencia para hacer crecer, ¿verdad?, en esta dimensión discipular a quienes se forman. María será el ejemplo de una discípula fiel, de una discípula que se abandonó en el Señor, de una discípula que se esforzó en cumplir siempre la voluntad del Señor. En María podemos encontrar nosotros todo un modelo, ¿verdad?, todo un modelo de vida que nos ayude, ¿verdad?, a llevar adelante también la voluntad del Señor. María nos enseña también a hacer procesos de discernimiento para saber descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que Dios le está pidiendo a los demás. María, por lo tanto, debe ser fundamental al momento de desarrollar nuestras catequesis. María se sitúa, ¿verdad?, en una parte importante en el proceso de la catequesis. Quizás en ella nosotros podamos encontrar siempre un ejemplo bello que estamos llamados a imitar. Ella, la humilde sierva del Señor, que acoge, ¿verdad?, con la expectativa de lo que Dios quiere. Ella protagonista del don de la encarnación, ella fiel siempre a la palabra de Dios, siempre obediente a la palabra de Dios, ella que acepta la misión que Dios le encomienda aun cuando no la entiende del todo, pero ella siempre fiel a Dios. En ella nosotros podemos encontrar un modelo, ¿verdad?, de un itinerario también en la vida cristiana. Por eso es importante esta parte de la dimensión mariana, porque debemos de colocarlo como algo muy importante en la tarea que nosotros tenemos como catequistas de María. Podemos aprender tanto. Y como decía hace un momento, María es el ejemplo de una discípula misionera, ¿verdad? Y eso es importante cuando nosotros, pues en esos tiempos, se nos invita a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Una dimensión muy importante también dentro de la tarea de la catequesis es la dimensión moral. ¿Por qué es importante la dimensión moral? Porque la catequesis, por su aspecto integral, tiene como objetivo también acompañar la vida de la persona, pero educar también en los valores, en los comportamientos, diríamos nosotros, moral de la persona. Por eso hablamos de educación en la fe cuando hablamos de catequesis. Y si hablamos de educación, pues implica a toda la persona. Y ahí entra también la educación en las conductas, ¿verdad? De tal manera que en la medida en la que la persona va creciendo en el conocimiento de Dios, va creciendo en el conocimiento de los mandatos de Dios, en esa medida también va asumiendo en su propia vida aquello pues que está aprendiendo y que le lleva sin duda alguna a la transformación, ¿verdad? A la transformación de su manera de pensar, de su manera de actuar, hasta su manera de sentir. En su dimensión moral,
La catequesis entrega al interlocutor los valores evangélicos, expresada fundamentalmente en las bienaventuranzas, y recordemos que también fundamentada en el mandamiento del amor. Esta es la base prácticamente de la moral cristiana. Las bienaventuranzas, el mandamiento del amor, que impulsan a la persona, por lo tanto, a vivir estos valores para alcanzar pues su plenitud en su vida y para alcanzar también, sin duda alguna, aquello que todos queremos alcanzar, la vida eterna. Por eso, en su dimensión moral, la catequesis invita también a una constante conversión, invita a un constante deseo, ¿verdad?, de transformar su vida según la conducta que Cristo nos propone. Por eso la catequesis debe de llevar esta dimensión, porque en la catequesis nosotros debemos de educarnos, en la catequesis nosotros debemos de formarnos, y en la catequesis se nos invita a hacer un camino de seguimiento teniendo como maestros, ¿verdad?, por excelencia a Jesucristo. Y esta dimensión, por lo tanto, debe ayudar a que quien se forme, ¿verdad?, no solo lo haga en conocimiento, sino también lo haga, pues se forme en cuanto a su conducta delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? La dimensión pedagógica. Ya el directorio para la catequesis habla de la necesidad de saber hacer. Y en el saber hacer, pues está la parte pedagógica. Necesitamos, ¿verdad? Recordemos que la catequesis es educar. Muy bien. ¿Cómo podemos educar hoy? Las cosas cambian. Ya no es lo mismo educar hoy a la educación que recibimos hace 10 años, hace 20 años o muchísimo más tiempo. Todo cambia. Y es aquí entonces donde debemos de tener como base la renovación constante en la cuestión pedagógica. Necesitamos responder a las necesidades de nuestro tiempo, sin traicionar, ¿verdad?, sin traicionar la identidad de la iglesia, sin traicionar la identidad cristiana. No podemos nosotros, ¿verdad?, no podemos nosotros renunciar a lo fundamental, no podemos perder nuestra identidad. Hay muchos dicen es que la iglesia no se actualiza, ¿verdad? Espero que no se refieran al tema de lo esencial del mensaje, siempre será Cristo. No podemos modernizarnos, perdón, en la palabra, no se moderniza. No, la iglesia debe ser fiel siempre al mensaje. La metodología y la pedagogía son cosas que podrán cambiarse, pero la forma como Dios nos ha hablado, la forma como Dios se ha comunicado, hablamos de la fidelidad, pues esa fidelidad se debe de mantener. La pedagogía es fundamental en la doctrina de la iglesia y es fundamental, ¿verdad?, que esta pedagogía también se vaya enriqueciendo con nuevas ciencias, con nuevas formas de poder transmitir el mensaje de Cristo. De ahí entonces que en la dimensión pedagógica de la catequesis, el catequista es quien en nombre de la comunidad debe de guiar adecuadamente a las personas y por lo tanto debe acompañar al interlocutor para que haga un camino de crecimiento en la fe, alcanzando el punto más alto que es la santidad. Eso es lo que debe de buscar la parte pedagógica, ¿verdad?, acompañar a la persona de tal manera que la persona haciendo camino pueda alcanzar la santidad. Y por último tenemos la dimensión testimonial. Los cristianos no creemos en una doctrina cualquiera, sino creemos en una persona, en Jesús, en Cristo. Por lo mismo, la dimensión testimonial de la catequesis no es opcional, no es quién lo quiere dar y quién no.
todo cristiano debe de tener bien claro que su función, que la misión fundamental es dar testimonio de Cristo en todos los aspectos de la vida. De ahí entonces, yo se lo repito mucho a los catequistas, no podemos nosotros renunciar a nuestra identidad. Yo soy cristiano y por lo tanto mi vida es Cristo y yo transmito a Cristo. Mi testimonio, mi forma de vida, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme con los demás debe transmitir esa experiencia que yo tengo de Cristo. Y esto es muy exigente. Esto exige de nosotros entonces que nuestra vida pueda convertirse en un bello anuncio también del Evangelio, a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma diaria de vivir. Por eso, queridos hermanos y hermanas, yo considero que en esta última dimensión es donde se puede ver la madurez del catequista. Es decir, en la dimensión testimonial podemos nosotros como ver la calidad del catequista o ver la calidad de catequista que soy yo. Porque podemos ser buenos catequistas en nuestras comunidades, ¿verdad? En cuanto a enseñar, en cuanto a acompañar, en cuanto a transmitir la doctrina, pero en lo cotidiano, allí es donde se mide entonces la calidad también del catequista, la madurez en la fe, la madurez en nuestra humanidad. Que esto nos pueda ayudar, queridos hermanos y hermanas, a profundizar un poquito en nuestra identidad como catequistas, que nos permita hacer una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo y pues que ojalá también nosotros nos preocupemos por ir desarrollando cada vez más no solo nuestros dones, nuestras capacidades, sino también buscar medios de tal manera que nuestra tarea como catequista sea más eficiente. Me da mucha alegría siempre estar con ustedes, poder compartir, aunque sea a través de este medio, y nuevamente, como decía al inicio, poder animarles en la tarea que la Iglesia les ha encomendado. Sean catequistas felices, sean catequistas contentos con la misión que el Señor les ha encargado, porque la Iglesia cuenta con ustedes, su parroquia cuenta con ustedes. Hagan que la tarea que ustedes realizan sea una tarea que con el tiempo dé los frutos que el Señor quiere. Que el Señor les bendiga. En nombre de la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis, pues un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Peace.